Y por esa razón, pues me gustaría traerla adelante y precisamente leer dos pasuk, dos versículos, el cual sé que va a bendecir. La parashat que nos corresponde se llama Bejalot Teja. Eh, la traducción de esta palabra, de esta expresión, lo que cita es cuando enciendas. Y vamos a ver cómo todo esto lo vamos a relacionar precisamente pues con este tema que estamos trabajando. La palabra dice de la siguiente manera en Bat Mitbar o en el libro de Números, su capítulo 8, versículo 1, y cita de la siguiente manera, dice, habló Hashem a Moshe, diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas hacia la faz de la menorá, iluminarás las 7 lámparas. Al parecer, pues, cuando leemos en primera instancia este pasaje, pareciera un poquito complejo, complicado, pero Hashem en su misericordia ha permitido arrojar luz para que podamos entender y sustraer lo que es la esencia de estas enseñanzas. Cuando estamos hablando de que cuando enciendas, está haciendo referencia de cuando enciendas la menorá. ¿Qué es la menorá? La menorá es nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como el candelabro. Dentro del servicio del templo, precisamente se encontraba esta parte exclusiva donde el sacerdote tenía que encender dicha menorá, dicha lámpara. A mí me llama mucho la atención porque dentro de lo que hemos aprendido, no se nos ha explicado en profundidad lo que es la menorá. ¿Qué representa la menorá en nuestras vidas? Y cuando yo veo eso, me doy cuenta del déficit que tenemos hoy y que la gente no pueda entender a cabalidad o a profundidad lo que tiene que ver con la menorá. Sé que el tema que estamos tratando está relacionado con lo que es un monstruo llamado religión, pero usted se va a dar cuenta pues, con la definición que le voy a dar sobre la menorá y qué representa en nosotros. Esto va a arrojar luz a nuestra vida para que podamos entender lo que ha estado afectando la religión en nuestra vida y por ende ha mantenido nuestra menorá apagada. Cuando yo hablo de menorá, estoy hablando de un instrumento el cual fue tallado con martillo, el cual fue hecho en oro, el cual poseía 7 brazos, donde el cual se tenía que derramar un cierto tipo de aceite. Este tipo de aceite no era el mismo tipo de aceite que se utilizaba para ungir. Era un aceite totalmente diferente. Tenía una viscosidad y densidad diferente a lo que era la viscosidad del aceite utilizado para la unción. Este tipo de aceite que era utilizado era preparado de esta manera para que pudiera tener la capacidad de larga duración. Ahora bien, quiero que preste atención a esto. Cuando nosotros llevamos lo que es la menorá al sentido espiritual, al sentido de lo que es el hombre, está haciendo referencia precisamente a lo que es nuestro intelecto, lo que es nuestra cabeza. Yo tengo una enseñanza donde hablo de la anatomía del cuerpo desde la perspectiva de las escrituras, desde la perspectiva del Tanaj. Y cuando yo comienzo a estudiar lo que es la parte de la cabeza, de donde tiene que ver la parte derecha del cerebro, la parte izquierda del cerebro, y cuando comenzamos a ver toda la estructura de la cabeza, nos damos cuenta que tiene 7 cavidades, tiene 7 elementos en ella. Por eso, cuando hablamos de menorá, cuando hablamos de encender la menorá, estamos precisamente hablando de entrar en un estado de iluminación, entrar en un estado donde se nos abre el mundo superior, el mundo espiritual y donde comenzamos a tener. ¿Qué comenzamos a tener? Comenzamos a tener una clara visión de lo que son las cosas. Ahora bien, présteme oído, por favor, porque esto te va a bendecir. ¿Cuál ha sido el problema de hoy en día?
¿Cuál ha sido el problema del sistema religioso? Que el sistema religioso lamentablemente no ha podido iluminar nuestra cabeza, no ha podido iluminar nuestros sentidos. Lo único que ha hecho es adormecer todo lo que nosotros, todas esas capacidades que tenemos, lo que ha hecho es adormecerla. ¿Por qué? Porque el sistema religioso no tiene la capacidad, no tiene las herramientas para elevar, para provocar que el alma del hombre pueda entrar en un siguiente o un próximo nivel. Por esa razón, nuestra gente se ha mantenido dentro de una repetición de lo mismo. Prácticamente hemos estado actuando como loros. El loro repite lo que escucha. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a trabajar desde la perspectiva hebrea, nos vamos a dar cuenta de que automáticamente un maestro comienza a introducirte en lo que es el camino de la revelación, en el camino de la Torá, en el camino del Tanaj. Automáticamente verás que tu menorá se va a encender. Cuando yo hablo de menorá también me refiero a lo que es el intelecto. La religión nunca despertará lo que es tu intelecto. No despertará lo que tiene que ver con Jochma, que tiene que ver con esa sabiduría, ni despertará lo que es Binah, que tiene que ver precisamente pues con esa parte de la inteligencia, dando a luz lo que es Da'at. Da'at es el conocimiento. Ahora bien, la religión nunca va a despertar esto en ti. Por esa razón es que lo único que va a adormecer son tus sentidos espirituales. En vez de encender tu menorá, en vez de encender la luz que el Creador ha depositado en ti, lo que va a hacer es lo siguiente, adormecerlo. Por eso le hablo de una vana repetición. La misma secuela, la misma secuencia usted verá y nunca llegarán a la esencia ni a la raíz de lo que es el problema en sí. El problema en sí no está basado en asuntos simplemente emocionales. El asunto está basado en cosas más profundas, donde se tiene que trabajar desde la perspectiva más profunda para que entonces podamos sacar a la luz el resultado que nosotros deseamos. Por esa razón, cuando nosotros entramos a las raíces, el poder que comenzamos a manejar no es un poder simple, no es un poder común, no es un poder conforme a lo que hemos aprendido durante años. Es un poder que va precisamente a lo que es la fuente, la esencia del poder. Por eso es que cuando yo veo esta parashat, me confrontó mucho porque yo decía impresionante, ¿por qué a Aarón y a sus hijos y a los sacerdotes le fue encomendado encender dicha menorá? Porque ellos eran precisamente las personas que tenían acceso a aquella dimensión llamado el tabernáculo, el Mishkan, o lo que era el templo, llamado también el Beit HaMikdash. Ellos tenían el acceso y como tenían el acceso, ellos tenían, le correspondía lo que era el encendido de lo que es la menorá. Es decir, por medio de sus administraciones, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus bendiciones, el pueblo automáticamente entraba en un estado de iluminación. Esto es lo que ha estado aconteciendo el día de hoy. Nuestra gente ha estado presentando una hambre profunda, una hambre del alma, una hambre tan intensa que donde se encuentran no tienen el alimento que necesitan y por esa razón están buscando y usted lo ve que la gente tiene esa necesidad tan profunda de poder encontrarse con realidades, de poder encontrar respuestas a las tantas preguntas que tienen, pero no hay manera de que alguien le pueda responder por la sencilla razón que para poder encender una menorá, para poder encender un candelabro, primero tiene que ser una persona que su candelabro esté encendido. La religión no tiene un candelabro. La religión puede tener cualquier otra cosa menos un candelabro. Por esa razón es que hemos estado trabajando este tema, un monstruo llamado religión. Este monstruo lo que hace es adormecer tus sentidos espirituales. Por esa razón, Aarón Jacob
A Aarón, a Jacob y a sus hijos se le encomendó el encendido. Yo tengo bastante material para hablarte sobre esto, este tema tan interesante, pero yo quiero por favor que ustedes puedan entenderme todo lo que voy a comenzar a trabajar contigo en estos próximos minutos. Cuando yo veo esta parashat, la porción que nos corresponde para esta semana, me doy cuenta que el pueblo comenzó a quejarse. ¿Por qué comenzó a quejarse? Precisamente porque el pueblo entró en un estado de comodidad. Mire, no hay nada peor, no hay nada peor que una persona pueda entrar en un estado de comodidad. Nuestros sabios enseñan que cuando el pueblo estaba por el desierto caminando, recuerde que el pueblo estaba mezclado. Recuerde que habían 600,000 almas de Israel, pero existían otros tipos de personas que habían venido junto con el pueblo porque habían visto cómo Hashem, como el Dios de Israel, había hecho maravillas en medio de Egipto. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando ellos salen, ellos se encontraron en un estado de comodidad. ¿Qué pasó en medio de su travesía por el desierto? En medio de su travesía, eh, los sabios le llaman a la nube que posaba sobre ellos nubes de gloria. Las nubes de gloria rodeaba el campamento del pueblo, ¿verdad? Iba con ellos por todos los lados, protegían al pueblo de la lluvia, del viento, del sol y de todo lo que tenía que ver con lo que era el clima. Era protegido por esa nube. Ahora bien, cuando nosotros seguimos profundizando en esto, nos damos cuenta que el viaje de ellos era sumamente fácil. Algo que yo he aprendido y que uno de mis maestros nos enseñaba, nos decía, la manera fáciles de las cosas no te conecta. Es decir, cuando las cosas son muy fáciles, nunca te van a conectar ni van a encender la menorá en tu vida. No van a encender el candelabro en tu vida. Lo que es fácil, lo que fácil llega, fácil se va. Es muy sencillo todo eso. Sin embargo, uno de mis maestros nos enseñaba y nos decía, lo que nos cuesta trabajo es lo que nos conecta. Lo que se nos hace difícil, lo que menos nosotros, lo que aquello que nos cuesta trabajo entender es lo que nos conecta a la luz. Por eso el pueblo se le hizo fácil esa travesía. Escuche, porque cuando hablamos de esa nube de gloria, cuando hablamos de que eran protegidos por la lluvia, de que eran protegidos de la lluvia, del viento y de todo lo demás, estamos diciendo que al pueblo se le brindó una zona de confort. A pesar de que el pueblo del desierto era conocido como un pueblo estudioso, escuche, que esto usted no lo había escuchado. Usted no había escuchado esto. El pueblo del desierto era un pueblo estudioso. Lo que pasa es que dentro del pueblo había una mezcla de personas. Había una mezcla que incitaban a la revuelta. Había una mezcla de hombres que solamente estaban por la comida. Había una mezcla de hombres que estaban allí, que solamente estaban por las señales. Escuche, por favor, por las señales. Sin embargo, cuando las nubes ascendían, el pueblo caminaba. El pueblo avanzaba. Cuando las nubes descansaban, ellos se detenían, se paraban. El pueblo en esos momentos no se quejó nunca por agua, no se quejó por la nube, sino que se quejaba por el agua y se quejaba por la comida. ¿Qué pasa? Que las nubes de gloria había provocado que muchos de ellos se sintieran acomodados y por ende no podían desarrollar ni encender lo que es la luz hasta el punto que tenía que encenderla. Cuando yo hablo de encender luz, estoy hablando de llevar al pueblo a un conocimiento, de llevar al pueblo a lo que es sacarlo de la oscuridad, de la ignorancia, de sacarlo de la oscuridad, de lo que es la religión, para llevarlo a una luz, la cual es excelente. El problema de esto es, y hay una realidad que tenemos que entender, cuando una persona, y aquí es donde quiero que me presten mucha atención y necesito por favor que ahora usted se abroche los cinturones porque probablemente tengamos turbulencia en el camino. Escuche,
tenemos una realidad. Esta realidad se ha convertido en un problema. El problema que tenemos es que cuando las personas o aquellas denominaciones dicen tener la verdad absoluta y que nadie más tiene la verdad, escuche, aquí hay un problema, porque ya aquí ha venido a suceder y ha venido a manifestarse lo siguiente, y es que la gente no ha entendido que todas las almas que han descendido a esta tierra tienen una asignación diferente. Ese es el problema de la religión. La religión, este monstruo llamado religión, piensa tener la verdad absoluta. La realidad de esto es que no es así. Ellos no han podido entender que cada alma que descendió